En los días después del gran diluvio, la tierra se había secado y la familia de Noé había salido del arca, lista para comenzar una nueva era. Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se establecieron en las tierras fértiles de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí, la humanidad comenzó a crecer y a expandirse una vez más. Los descendientes de Noé pronto se dieron cuenta de que la tierra era vasta y que había mucho espacio para todos. Sin embargo, en lugar de dispersarse y poblar diferentes regiones, decidieron permanecer juntos y construir una gran ciudad. Edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, dijeron. Este plan reflejaba un espíritu de orgullo y autosuficiencia. Los hombres querían construir una torre tan alta que les permitiera alcanzar el cielo y hacerse un nombre por sí mismos, sin depender de Dios. Esto representaba una rebelión directa contra la voluntad de Dios, quien les había ordenado a Noé y a su familia que se dispersaran y llenaran la tierra. Así, los descendientes de Noé se pusieron manos a la obra. Reunieron ladrillos y betún y comenzaron a construir una imponente estructura que pronto se elevó hacia el cielo. Día tras día, los trabajadores incansables subían por los andamios, colocando cada ladrillo con precisión. La torre crecía cada vez más, hasta que parecía tocar las nubes. Mientras tanto, Dios observaba desde el cielo, viendo cómo los hombres se enorgullecían de su propia obra y se alejaban de él. Dios sabía que si esta torre llegaba a completarse, los hombres se volverían aún más arrogantes y rebeldes, alejándose cada vez más de su Creador. Entonces, Dios decidió intervenir. Descendió a la tierra y observó la torre que los hombres habían construido. He aquí el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje, dijo Dios. Y han comenzado a hacer esto, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Si te está gustando esta historia de la Biblia y quieres seguir explorando más relatos interesantes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Juntos, descubramos la sabiduría y las enseñanzas que nos ofrecen estas historias. Dios sabía que si permitía que la torre se completara, los hombres se volverían cada vez más autosuficientes y se alejarían de él. Por lo tanto, tomó una decisión drástica: confundiría sus lenguas, de modo que ya no pudieran entenderse entre sí. En un instante, el silencio y la armonía que habían reinado en el sitio de construcción se rompieron. Los trabajadores, que antes hablaban un solo idioma, de repente comenzaron a comunicarse en una multitud de lenguas diferentes. Los gritos y la confusión se apoderaron del lugar, mientras los hombres luchaban por entenderse unos a otros. Después de que Dios confundiera los lenguajes de los hombres y los dispersara por toda la tierra, la construcción de la imponente torre se detuvo. Los orgullosos constructores, incapaces de entenderse unos a otros, tuvieron que abandonar su ambicioso proyecto. La torre, que había sido concebida como un monumento a la gloria y el poder del hombre, quedó inconclusa. En su lugar, se convirtió en un símbolo de la arrogancia y la rebelión humana contra Dios. El lugar donde se erigía la torre fue llamado Babel, que significa confusión, pues allí Dios había confundido el lenguaje de toda la tierra. A partir de ese momento, la humanidad se dispersó por todo el mundo, formando diferentes naciones, culturas y lenguas. Los descendientes de Noé, que antes habían vivido juntos en Mesopotamia, se separaron y se establecieron en diversas regiones. Sem y sus hijos se asentaron en el Oriente Medio. Cam y sus descendientes se dispersaron por el norte de África, y Jafet y su familia se establecieron en Europa y Asia. A medida que estos grupos se alejaban unos de otros, comenzaron a desarrollar sus propias tradiciones, costumbres y formas de vida. Las diferencias lingüísticas y culturales se acentuaron,
y pronto surgieron barreras que dificultaban la comunicación y la cooperación entre los pueblos. Sin embargo, a pesar de esta dispersión, la humanidad siguió creciendo y expandiéndose. Los hombres se adaptaron a los diferentes climas y entornos y aprendieron a cultivar la tierra, domesticar animales y construir ciudades. Algunos se convirtieron en pastores nómadas, mientras que otros se asentaron en comunidades agrícolas. Pero incluso en medio de esta diversidad, el pecado y la maldad siguieron presentes en el corazón de los hombres. La historia de la humanidad se convirtió en un constante ciclo de rebelión contra Dios, seguido de juicio y restauración. Algunos pueblos se volvieron cada vez más idólatras, adorando a dioses falsos y olvidando al Creador. Otros, en cambio, mantuvieron viva la esperanza en la promesa de un Salvador que restauraría la relación rota entre Dios y la humanidad. A pesar de los esfuerzos de los hombres por alcanzar el cielo por sí mismos, Dios seguía obrando en la historia, guiando a la humanidad hacia su plan redentor. Él sabía que la verdadera unidad y la verdadera grandeza no se encontrarían en la construcción de torres o en la búsqueda de la fama, sino en la obediencia y la confianza en Él. La historia de la Torre de Babel sigue siendo un poderoso recordatorio de la naturaleza pecaminosa del ser humano y de la necesidad de humillarse ante Dios. Nos enseña que la arrogancia y la autosuficiencia son enemigas de la verdadera sabiduría y de la bendición de Dios. Pero también nos recuerda que, a pesar de nuestras fallas, Dios sigue obrando en la historia, guiando a la humanidad hacia su propósito final. Él es el único que puede unir a los pueblos y restaurar la comunión que se perdió en Babel. Hoy, mientras observamos la diversidad de lenguas y culturas que caracterizan a la humanidad, podemos ver los ecos de aquella antigua historia, pero también podemos confiar en que Dios sigue trabajando, trayendo unidad y reconciliación a un mundo dividido. Gracias por acompañarnos en esta aventura a través de las historias de la Biblia. Si te ha gustado lo que has visto, te invito a que sigas explorando más relatos fascinantes que hemos preparado para ti. Mira las pantallas finales y selecciona el próximo video que te interese. Nos vemos en la próxima historia.